o sea, el total de la recaudación de los impuestos recaudados por DGI, la mitad la representa la imposición al consumo, esto es el impuesto al valor agregado, el impuesto específico interno o IMESI, el IVA, pero la otra mitad está dividida entre la imposición a la renta y al patrimonio. Pero sin duda, y lo vamos a ver en esta clase, sin duda, el núcleo principal en muchos casos del sistema tributario que hoy tenemos vigente, que básicamente, si bien la imposición a la renta empresarial tiene una historia de muchas décadas en el Uruguay, etcétera, previo al año 2007, que fue la ley 18.083, que fue la ley que, como la ley madre que hoy tenemos vigente, que si bien se ha ido modificando en muchísimas ocasiones desde los últimos 18 años, desde la vigencia del IRAE, en la parte troncal o nuclear de todo esto se sigue manteniendo. Y es importante, y siempre lo damos así, es importante entender la lógica de la imposición a la renta para ver cómo básicamente funciona y cómo uno puede entender la lógica de la imposición a la renta que está fuertemente conectada entre los distintos impuestos a la renta. ¿Sí? ¿Por qué decimos fuertemente conectada? Porque, ¿se escucha bien ahí? Impecable, profe, impecable. Bien, bárbaro, bárbaro. No, ¿por qué decimos que la imposición a la renta está fuertemente conectada? Porque el concepto de sistema tributario que se instauró en el 2007, justamente una de las características principales del concepto de sistema es la coordinación, ¿no? Es la coordinación entre los impuestos, y eso hace que a efectos técnicos la coordinación la vamos a ver muy presente, y a efectos didácticos o de la clase es importante entender todos los engranajes, porque si están fuertemente coordinados, si uno no entiende una parte, probablemente haya una posibilidad, una potencialidad de error en el análisis que podamos hacer. Entonces, para eso yo siempre trato de hacer esta introducción para que ustedes puedan de alguna manera, y empecé a compartir pantalla, puedan de alguna manera entender cómo básicamente funciona la imposición a la renta, ¿no? ¿Se está viendo bien la pantalla ahí? ¿En blanco? Sí, los Sí, vemos originales. en blanco. Sí, ese es legal. Perfecto. Yo siempre separo la situación básicamente la situación antes del 2007 de la situación. Disculpe, profesor, una consulta. Sí, Buenas perdón. noches. Buenas noches. No, levanté la mano, pero no me vio porque sé que Ah, está ahí. te vi, no te Mire, vi. no, le iba a preguntar, ¿cómo hacemos para la asistencia que Sí, teníamos que pagar? entiendo, están funcionando con el sistema de clave, ¿verdad? Sí, Buenas noches. Sí, la clase pasada se habilitó la clave, pero al final de la clase. Claro. O sea, la idea es dar la clave cercano al final de la clase para que puedan registrar la asistencia. Bueno, gracias. Por favor. Gracias, Nati. No, les decía, antes del 2007 y posterior al 2007. ¿Por qué antes del 2007 y posterior al 2007 es importante entender esta lógica para entender lo que tenemos hoy actualmente vigente, ¿no? Antes del 2007 habían varias características. Primero, no había IRPF, ¿sí? En segundo lugar, además de no haber IRPF, la imposición en los no residentes, después vamos a ver todos estos conceptos, ¿no? No residentes, estaba muy limitada. Y además, la otra situación que existía era que el impuesto a la renta empresarial que estaba vigente en ese momento, que era el llamado IRIC, o impuesto a la renta, industria y comercio, tenía reglas que nosotros le llamamos a efectos de la clase de todo o nada. De esto no se olvidan más, ¿no? Todo o nada. ¿Qué implica la regla del todo o nada? Implica que
habían situaciones que o estaban grabadas, esto es, tributaban por IRIC al 30% o no tributaban. O sea, había muchas situaciones en donde estaba grabado el sujeto por imposición a la renta empresarial de la época, impuesto a la renta, industria y comercio, o IRIC, o no estaba grabado por ningún impuesto. ¿Sí? Esas situaciones, ¿qué provocaban la regla de todo o nada? En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la ausencia de lo que llamamos conflicto de interés. ¿Qué quiere decir conflicto de interés? En la parte tributaria que estamos viendo, quiere decir que la situación tributaria de la contraparte en una transacción específica, léase en un contrato, después vamos a ver en cuáles, pero pensémoslo en una transacción que emana de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, como un contrato, podía suceder que la situación fiscal en lo que hace la imposición a la renta de una de las partes no repercutiera en nada en la situación fiscal de la otra. ¿Y cómo queremos mencionar esto? Nati, obviamente vos interrumpime cuando quieras, ¿no? No, estoy aprendiendo en esta clase yo. Ya viste que sos experto. Interrumpime. No, la situación fiscal de una parte y de la otra, ¿cómo vamos a entenderlo? ¿En qué lógica de la imposición a la renta lo vamos a entender? En la lógica de que en una transacción lo que es ingreso para una parte, para la otra es un gasto. ¿Se entiende? Si yo tengo un contrato de prestación de servicios profesionales con un cliente y hiciéramos, y no nos escuche ningún contador en la sala, una especie de estado de situación y de resultados, un balance, tendríamos un asiento contable en donde tendríamos, por un lado, un ingreso del abogado que presta servicios profesionales y por otro lado, para el cliente, ¿eso qué es? Gente. Un gasto. Un gasto. Un egreso, seguro, un gasto. Un egreso o un gasto en términos, como lo estamos, en la nomenclatura que estamos utilizando en este momento. ¿Sí? Entonces, podía suceder que en distintos tipos de contratos o de vínculos negociales entre dos partes, hubiera una parte que estuviera grabada por impuesto a la renta y hubiera otra parte que no estuviera grabada por impuesto a la renta. Por esa regla que leen ahí de todo o nada, por la fisonomía del propio impuesto a la renta empresarial y por la ausencia de un IRPF y por la limitación en la imposición a los no residentes. ¿Sí? Por todo eso podía generarse una situación o varias situaciones en donde no hubiera ese conflicto de interés. Se los voy a poner claramente, no hemos visto el IVA, pero se los voy a poner en el IVA, rápido. A veces el eslabón del consumidor final es el eslabón con menos conflicto de interés. Esto es, el que vende el bien, presta el servicio en el IVA, está grabado por IVA en la venta de ese bien o en la prestación de ese servicio, y la contraparte es un consumidor final, no tiene a dónde descontar ese IVA, ¿sí? Entonces ahí hay una ausencia de conflicto de interés. Lo que le pase al proveedor de bienes o servicios respecto de la contraparte, nada le importa a esta contraparte y viceversa, ¿sí? Entonces ahí hay una regla de conflicto de interés, ¿sí? O ausencia de conflicto de interés, ¿sí? En este pasaba muy típico, entonces ponemos muchos ejemplos, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, ¿no? El ejemplo de una persona física, ¿sí? Que le presta dinero a una sociedad anónima, ¿sí? Esto antes del 2007, vieron la línea, ¿no? Mal hecha, pero está ahí, la línea, antes del 2007. ¿Cuál es el ingreso de la persona que le prestaba dinero a la sociedad anónima? El interés, ¿no? Claramente
el interés del préstamo es el ingreso de la persona, ¿sí? ¿Y eso para la SA qué es? Y un egreso. Ansia. Gasto Otra a vez, descontar. en la nomenclatura nuestra, un gasto. De vuelta, un egreso, o sea, un gasto, ¿sí? Por ese préstamo de dinero, la contraparte, persona física, no tributaba IRPF, porque el IRPF no había un IRPF vigente, ¿sí? Pero sin embargo, la sociedad anónima en el IRIC, que era el impuesto que le aplicaba a la sociedad anónima, en el IRIC ese gasto del interés era deducible. Entonces, ¿qué podía pasar ahí? Que hubiera, y no había ley de inclusión financiera ni bancarización obligatoria que existió en su momento, después la ley de urgente consideración la mitigó o flexibilizó. Entonces, podía existir una tentación natural a que de alguna manera se inflara el monto del interés porque al préstamo nada le repercutía porque no tributaba impuesto a la renta por el ingreso, ¿sí? Pero a la empresa sociedad anónima sí le importaba porque deducía más gasto en el IRIC y por ende pagaba menos IRIC, ¿sí? ¿Qué sucedió con eso? En aquel momento el decreto reglamentario del IRIC, el 840 del 88, daba reglas de protección fiscal, protección del fisco más que de protección fiscal. Que es decir, bueno, los intereses en este tipo de préstamos estará la deducción topeada a determinadas tasas del BROU, ¿tá? Regla de protección fiscal contrarrestando esta situación, ¿sí? Otro ejemplo. Persona física arrienda o da en arrendamiento un bien inmueble a cambio de un precio aumentado. Por la renta del alquiler, del arrendamiento, la persona física no tributaba impuesto a la renta, ¿sí? Pero en contrapartida, la sociedad anónima deducía ese impuesto a la renta de su liquidación de impuestos. Siempre pongo el ejemplo de la automotora. Una persona física le da en arrendamiento un local a una sociedad anónima y la sociedad anónima pone una automotora. La sociedad anónima tiene como ingreso la venta de automóviles y como egreso los distintos gastos, los empleados, la luz, el agua, internet, la seguridad y el alquiler, ¿sí? La persona física no tenía ningún impacto en el impuesto a la renta porque no le aplicaba ningún impuesto a la renta, pero la sociedad anónima deducía. ¿Cuál podía ser una posibilidad? Podía ser que se inflara el monto del alquiler sin repercusión para la contraparte de persona física. Otra vez, regla de protección fiscal, tope en el monto de los alquileres, ¿sí? Un abogado prestaba servicios profesionales a una sociedad anónima, servicios legales, ¿ah? El abogado no estaba grabado por el impuesto a la renta de las personas físicas, ¿sí? ¿Cuál era la tentación natural? Bueno, lo mismo, inflar el monto de los honorarios. Estoy poniendo algo que es patológico, no es la realidad, no era que era un despiole antes del 2007, pero sí entender que podía pasar estas cosas para entender la lógica de lo que vino, de lo que existía antes del 2007 y lo que existe actualmente, ¿sí? Ahí que se dijo, norma de protección fiscal, ¿sí? Por la ausencia de conflicto de interés, de vuelta a lo mismo, por la ausencia de conflicto de interés, se topeaba el monto de los honorarios a un determinado porcentaje, ¿sí? Entonces, la existencia o la imposición a la renta empresarial y la regla del todo nada, esto es, de que el núcleo de la imposición empresarial generalmente era el núcleo del IRIC, de que solo estaban grabadas las rentas que combinaran capital y trabajo, que ahora lo vamos a ver, y la ausencia de impuesto a la renta personal marcaban una lógica de aplicabilidad de la imposición a la renta empresarial totalmente distinta a las que tenemos hoy. ¿Sí? O sea, siempre hago esta aclaración. Pero viene el 2007. Y el 2007, como yo les decía, crea una realidad totalmente diferente. ¿En qué sentido crea una realidad diferente? En el sentido de entender que la creación de un sistema, la derogación en su momento
de 15 impuestos distintos en el sistema tributario, que fueron dados en distintos momentos, hasta en situaciones hasta coyunturales de determinadas cuestiones. Eso hace que a veces la coordinación es muy difícil de lograr, porque estamos hablando de situaciones de parches a la tributación, creados por décadas, por distintos gobiernos, por distintas lógicas, por distintas cuestiones, a veces por fallo de la jurisprudencia, a veces no, mil cosas que marcaban que a veces eso implica que queden huecos o agujeros o zonas de no tributación, más allá que pueden quedar, porque no tiene que estar todo grabado, pero pueden quedar, marcaban una lógica distinta, a diferencia de una norma que se discutió muchísimo, que tuvo una comisión de expertos que participó en su redacción y que terminó el 1 de julio, el 26 de diciembre del 2006, pero con vigencia al 1 de julio del 2007. Eso no es normal, como ustedes saben. Realmente, si se aprueba una norma, la vigencia es prácticamente inmediata, pero acá se dio 6 meses de vigencia porque el cambio era muy fuerte, muy disruptivo, muy trascendente, y se quiso dar un plazo de un semestre, prácticamente un semestre, para que el sistema, la población, la ciudadanía, los contribuyentes y los responsables acomodaran el cuerpo. Esa es la realidad. ¿Y por qué era tan disruptivo, tan trascendente y tan importante? Porque, bueno, se generaba un sistema de tributación a la renta que tenía contemporaneidad en sus engranajes y tenía una fuerte coordinación con un tándem de 3 impuestos a la renta, ¿sí? Que básicamente los 3 impuestos a la renta que se sancionaron en el 2007 eran, como núcleo central de lo que estamos viendo, el IRAE, o impuesto a la renta de actividades económicas, básicamente título 4 del texto ordenado de DGI, decreto reglamentario 150/2007 y resolución de la DGI. Hay varias, pero una de las más importantes es 1189 del 2007. Eso por un lado, pero además se creaba el IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, título 7 del texto ordenado de DGI, ¿sí? Decreto 148 del 2007, y resolución, entre otras, pero la más importante, la 662 del 2007. Y por otro lado, se creaba el impuesto a la renta de los no residentes, o IRNR, ¿sí? Título 8 del texto ordenado de DGI, decreto 149 del 2007, es el decreto, cada uno son los decretos reglamentarios de los impuestos, ¿sí? Yo creo que dije mal, igual, no es 1189 de 2007, ahora después la vemos, la del IRAE, porque no puede ser que coincida los mismos memoria, ¿sí? Pero las resoluciones son menos importantes acá, pero después le vamos a dar bien el número si nos equivocamos, ¿sí? Entonces, el crear por la 18.083, ley 18.083, crear 3 impuestos a la renta fuertemente coordinados con una imposición a la renta personal, cambió toda la lógica del sistema. ¿En qué sentido? En que en el mejor escenario, esas normas de protección fiscal que yo les comentaba desaparecen, o en el peor escenario se mantienen y se ajustan y cambian por otras, ¿sí? Entonces, la lógica de ahora tener una imposición a la renta personal y tener una imposición mucho menos limitada o más amplia de los no residentes cambia totalmente la lógica de análisis de los impuestos a la renta al día de hoy, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Sí? Perfecto, Juan. Yo voy a buscar ahora los números bien por las dudas. Y yo le erré, creo que en el de IRAE ya le erré, pero bueno. Gracias, Nati. Entonces,
La lógica de la imposición a la renta ahora es que sí ahora no hay una regla de todo o nada, ¿sí? No hay una regla de que la situación no está grabada por impuesto a la renta empresarial o no está grabada para ningún impuesto a la renta. Ahora la lógica es que prácticamente está todo grabado. La lógica de didáctica, pedagógica, académica, técnica del asunto es entender ahora por dónde está grabado. O sea, porque la fuerte coordinación en los impuestos implica que actúen como una especie de cobertura, ¿no? Si no está grabado por acá, va a estar grabado por acá. Entonces, por ende, por ejemplo, en las exoneraciones aparece, estará exonerado de IRAE aquellas rentas que estén grabadas por IRPF, estarán exoneradas de IRPF las que estén grabadas por IRAE. Entonces, como que entran como una especie de suplente y titular y hay que ver quién tiene la prioridad o en el análisis para decir este está grabado y si no va a estar grabado por otro. Y por eso un concepto que ahora sí es muy relevante, ese concepto, todo esto no está en la normativa, ¿no? Es un tema de enseñanza de curso, ¿no? Todo este concepto es relevante en esta imposición a la renta empresarial actual, es el concepto de vasos comunicantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay determinados institutos dentro de la imposición a la renta empresarial y dentro de la imposición a la renta en general, que son vasos comunicantes entre los impuestos y que funcionan como nexo entre los distintos impuestos para entender por dónde entra la situación en concreto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner algún ejemplo de esos vasos comunicantes, ¿no? Por ejemplo, un concepto de vaso comunicante es el concepto de residencia fiscal. Ese es un vaso comunicante. Hay un concepto tributario de residencia que no tiene nada que ver con el concepto de residencia, efectos migratorios. En Uruguay no, a diferencia de otras jurisdicciones, otros países, no están unidos los conceptos de residencia fiscal y de residencia migratoria, sino que todo lo contrario, están separados normativamente, corren por andariveles distintos, ¿sí? Este es un concepto de vaso comunicante entre los impuestos. Para poner un ejemplo, el impuesto a la renta de los no residentes grava las rentas de fuente uruguaya obtenidas por no residentes. El impuesto a la renta de las personas físicas grava determinadas rentas de personas físicas residentes. El impuesto a la renta de actividades económicas, que vamos a empezar a ver ahora, grava las rentas de residentes, de determinados residentes, sean personas físicas o sean jurídicas, y de algunos no residentes, ¿sí? Si se cumple un concepto que es otro vaso comunicante de este sistema, que es el concepto de establecimiento permanente. Como ven, y como les anticipaba la profesora Marciali, sobre este tema hay que leer porque si no, lo tratamos de hacer muy ameno, ¿no? Para que se pueda entender, pero hay que ir basculando los distintos conceptos y entendiéndolos para poder desentrañar algo este sistema y algo la tributación a la renta empresarial. De alguna manera, como yo siempre le digo, son como conceptos de casi que tantos conceptos no son de shock, pero de alguna manera le tenemos que entrar. Entonces, como vamos a ir machacando y machacando y machacando sobre los conceptos, en algún momento empiezan a quedar, pero es mucho más sencillo y más relevante leer, por lo menos la normativa y seguro la doctrina para poder entender. ¿Tá? Sí, aparte, Entonces, Juan, como yo les mencionaba, es un lenguaje con el que no estamos familiarizados. Después nos vamos familiarizando, pero es un lenguaje, nosotros venimos, o ellos vienen de una formación que no está familiarizada con estos conceptos. Entonces está bueno leer, tener base y después sí profundizar en la clase. Nada, yo les recomendaba eso. totalmente. Totalmente, porque es más sencillo para poder seguirlo. Pero nosotros lo importante, y acá no es que nos autopasemos el trapo, lo importante es que nosotros lo hacemos miren que esto es complicado, nosotros lo hacemos muy ameno, muy didáctico, vamos así, lo hacemos esquemático, dibujamos, escribimos, lo hacemos muy, hasta les diría que hasta casero, no está puesto así
En la doctrina nosotros le ponemos cariño para que se pueda entender, ¿sí? Pero sí es relevante la lectura, ¿no? Entonces, si solo tuviera que decir una frase, y por eso empezamos a grabar para que ustedes lo puedan después ver, estará grabado por impuesto a la renta a los no residentes, aquellas rentas de los no residentes obtenidas en territorio nacional o de fuente uruguaya, ¿sí? Salvo que esos no residentes tengan en Uruguay un establecimiento permanente. Si tienen un establecimiento permanente, que vamos a ver después qué es, ¿sí? Ese establecimiento permanente hace que esa renta pase de estar del impuesto a la renta de no residentes en el IRAE incluido. Como ven, el concepto de residencia me marca si estoy en un impuesto o en otro, pero además, siendo no residente, el concepto de establecimiento permanente me marca que en principio podría estar en el impuesto a la renta de no residentes y termino estando en el IRAE. ¿Sí? O sea, no se preocupen que nombramos residencia, que no lo hemos visto, nombramos establecimiento permanente y acabamos de nombrar hace menos de 5 minutos el impuesto a la renta de no residentes, el IRPF y el IRAE, con lo cual vamos de a poco, pero se va entendiendo que ya por lo menos hay conceptos que me meten en uno o en otro impuesto, con reglas de tributación y carga tributaria diferente. Entonces, la lógica del asesor fiscal, del asesor fiscal actual, no es decir, mira, por esto no vas a estar grabado o por esto vas a estar grabado al 30%. Ahora la lógica es decir, por esto vas a estar grabado o al 25% de la renta neta en el IRAE o al 12% de la renta bruta en el IRNR, o sea renta de capital o de trabajo de acuerdo a la alícuota que aplique en el IRPF. O sea que la lógica ahora no es de todo o nada, es de estás grabado, por dónde estás grabado, por dónde estás incluido, ¿sí? Y para eso hay que entender lo bueno de todo, que al estar entrelazado, ventaja. Si yo sé la residencia fiscal, me va a aplicar para los 3 impuestos. Si yo sé establecimiento permanente, me va a aplicar para los 3 impuestos. Desventaja, si no lo sé, no sé nada. O sea, termino haciéndolo todo mal, digamos, en términos de análisis. ¿Sí? Entonces, este es otro vaso comunicante, otro concepto clave importantísimo, importantísimo. ¿Sí? Otro, más que vaso comunicante como concepto clave que vamos a ver, es un concepto que es importantísimo en el IRAE, tiene menos relevancia en los otros impuestos, pero el IRAE es fundamental. Otro concepto didáctico no normativo, no está puesto así, pero lo van a ver muy evidente normativamente, pero no está puesto con estas palabras, que es el concepto de orden de prelación. Profesor, una Sí, consulta. Me perdí. Cuando mencionó el impuesto a la renta del residente, ¿qué abarcaba? El IRP y a la actividad económica. Sé que era el no residente, era el IRPF y el IRAE. Y después no. el residente, La norma dice es, el impuesto a la renta de los no residentes abarca la tributación de los no residentes. El impuesto a la renta de las personas físicas abarca la tributación de las personas físicas residentes. El impuesto a la renta de actividades económicas abarca la tributación tanto de personas físicas como de personas jurídicas residentes, salvo que haya algún caso que un no residente pueda incluir cuando configura establecimiento permanente. Estamos recién empezando, todo esto lo vamos a ver en detalle, pero es para que entiendan que acá ustedes ven como 3 circulitos de impuestos, 3 grupos de normas que se nuclean en un impuesto, en 3 impuestos distintos, y esos 3 impuestos distintos tienen una lógica de actuación. ¿Sí? La lógica de actuación es la coordinación. ¿Cómo se coordinan? Se coordinan con conceptos que si los cumplís en uno, estás en un impuesto, si no lo cumplís, estás en el otro. Entonces, residencia es importante. O sea, por ejemplo, no hay un impuesto a la renta de no residentes aplicados a un residente fiscal. Para eso tengo que entender qué es la residencia fiscal. Nosotros lo vamos a ver. El único caso de no residentes incluidos en el IRAE va a ser el caso de los no residentes con establecimiento permanente. Tengo que entender, después lo vamos a ver, qué es establecimiento permanente. ¿Sí? Pero además de eso, de esa lógica, esto es todo introducción, pero es... Sí, diga. Disculpe, profe, sé que tengo la palabra encantada, pero no logra vernos. Sí, porque estoy Porque- presentando pantalla. Sí,
perdón. Por eso la idea no es interrumpirlo, profe. Pegame el grito porque lo veo si no. Profe, disculpe, entiendo que el concepto de residencia fiscal lo vamos a ampliar más Sí, adelante, pero ahora una sí, pregunta, porque me quedó el concepto y capaz que es erróneo y no quiero seguir así. bien. Los tres impuestos, en función de lo que usted dijo, de la residencia fiscal o del establecimiento permanente, ¿son excluyentes entre sí o puede pasar que haya una doble tributación? Por No, son ejemplo, excluyentes. perfecto, perfecto. O sea, no, perdón. Eh, eh, no sé cómo decirte. Supongamos, ¿no? Después lo vamos a ver, pero en principio se busca que sean excluyentes. En principio se busca que sean excluyentes. ¿Tá? Eso no quita, lo pongo así, eso no quita que yo, como abogado, tengo un almacén. ¿Sí? El almacén, vamos a ver después, un almacén de barrio, ¿no? El almacén, vamos a ver después, el almacén combina capital y trabajo, implica que estés en el IRAE. Pero por la renta de servicios profesionales, pues estará en el IRPF. O sea que podría existir, en cierta medida, que un mismo sujeto tenga dos impuestos, pero por dos actividades distintas. Lo que se busca, sí, clave, es que por la misma actividad no se tributen dos impuestos. Eso seguro. Pero sí pueden haber actividades diferentes. Yo puedo ser accionista de una sociedad y tener dividendos, y por ende recibir dividendos de la sociedad. Esos van a estar grabados por un impuesto determinado, que va a ser, si yo soy residente, por el IRPF. Yo puedo tener a su vez un estudio de abogados que tiene la posibilidad de ser IRPF. Después vamos a ver esos vasos comunicantes y cómo funcionan y cómo basculan. De alguna manera tenemos que empezar a ver cada uno para que se empiece a entender. Pero es importante que siempre vamos a estar, si bien estamos dando el IRAE, vamos a estar, ¿vieron? Y esta situación, como no está dentro del IRAE, va a estar en el IRPF. Y ahí, de alguna manera, ya empezamos a no rodear tanto la circunferencia del tema, sino a entrarle al tema, ¿sí? Y de hecho, otro vaso comunicante, por ejemplo, que nombre, es el último que nombre, empezamos con el IRAE, pero para que se entienda, otro vaso comunicante es el IRPF, opción por IRAE, o inclusión preceptiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en algunos casos, contribuyentes del IRPF van a poder optar por el IRAE o por determinado límite de ingresos sobrepasado van a tener que estar incluidos preceptivamente en el IRAE. Ese es otro vaso comunicante. O sea, alguien que está en el IRPF que va a poder optar por IRAE. Y uno dice, ¿y por qué optaría? Y bueno, tiene que hacer los números de lo que le convenga. Va a optar seguramente porque le conviene. Después vamos a ver por qué le conviene. Esa es la idea, vamos a decir, pero ¿por qué le conviene optar? Y vamos a ver en qué casos, casos claros en donde ustedes digan, miren, ahí conviene optar por IRAE porque te conviene. ¿Por qué te conviene? Porque tributariamente tenés un beneficio, ¿está? Tributariamente tenés un beneficio. Y hay gente que va a optar que puede optar, o hay gente que por límite de ingresos va a estar incluido preceptivamente, ¿sí? Lo vamos a ver bien, bien claro. Entonces, ¿se acuerdan del tema del aspecto del tema del hecho generador? ¿No? El hecho generador nosotros era la circunstancia de hecho que producida en la práctica generaba el nacimiento de la obligación tributaria y por ende, generando el nacimiento de la obligación tributaria, voy a dejar de compartir así los veo un poco. Un segundo, si puedo. Ahí está. Bien, les decía, el hecho generador básicamente lo dividíamos didácticamente en cuatro aspectos: el aspecto material, que es el que se graba; el aspecto temporal, que es cuándo se graba; el aspecto espacial, que es dónde se graba; y el aspecto subjetivo, que es a quién se graba. Entonces vamos a pasar esa teoría del hecho generador pasada al IRAE, empezar a analizar el impuesto por cada uno de los aspectos, ¿no? Vamos a empezar por el aspecto material, objetivo, y después vamos a seguir por los demás aspectos, ¿sí? Entonces, un poco, ¿se acuerdan? Un concepto clave en el IRAE es el concepto de orden de prelación. ¿Esto qué quiere decir, el orden de prelación? Y ahora empezamos a compartir pantalla nuevamente para poner la normativa enfrente. Quiere decir que hay un orden de análisis que se tiene que seguir y que el orden de prelación va a funcionar en el aspecto material, sobre todo, en donde yo voy a tener que ver una situación en concreto primeramente, y solo si se descarta la aplicabilidad de esa situación, seguiré en subsidio
por la siguiente situación. Y por eso es importante seguir ese orden de prelación, porque si no se sigue ese orden de prelación, de alguna manera yo tengo el gran riesgo de analizar mal el impuesto. Y uno diría, pero si en el aspecto material, profesor, está todo el aspecto material, todos me llevan a estar incluido en el IRAE, ¿de qué me sirve seguir el orden de prelación? Porque si al final va a estar todo en el IRAE, solo lo estoy haciendo para ver didácticamente por dónde, me explico por dónde estoy incluido en el IRAE, pero al final se me va a aplicar el IRAE, ¿me siguen? Uno diría, ¿qué lógica tiene seguir un orden de prelación si estoy en el mismo impuesto? O sea, como dice el dicho, ¿no? Es lo mismo entrar a Rocha por Ruta 9 que entrar por dar la vuelta al mundo y entrar por el Chuy. Vas a entrar a Rocha igual, es lo mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿verdad? Un camino queda más largo y otro es más corto. Bueno, acá, en materia de IRAE, entrar por una parte del aspecto material me marca que de repente la liquidación del impuesto, cuando tenga que liquidar el impuesto, voy a tener que liquidarlo de manera diferente. Depende por qué lado del aspecto material yo esté incluido para ver en qué parte se me aplica el impuesto y en qué parte no. O sea que no es indiferente, o sea que es relevante entender dentro del aspecto material por qué lado yo quedo incluido. Y lo vamos a destacar cuando veamos el aspecto material, ¿sí? Ahí hay otro concepto clave que quiero que se anoten, que es el concepto de IRAE real, por un lado, e IRAE ficto, por otro. Va a haber determinados sujetos que van a tener que liquidar IRAE real necesariamente, y todo depende del aspecto material, y va a haber determinados sujetos que van a tener la posibilidad de liquidar el IRAE ficto, y todo depende del aspecto material. O sea que por dónde entre dentro del aspecto material es relevante, ¿sí? Entonces empezamos por el aspecto material del impuesto, y voy a empezar a proyectar. ¿Alguna duda hasta acá mientras voy proyectando? Nuevamente. No. Dudas, obviamente no se sabe qué residencia, no se sabe qué es establecimiento permanente aún, pero sí, si se entiende por lo menos la lógica de lo que estamos viendo. Yo, profesor, perdón, una consulta, levanté la mano. Sí. Usted hablaba de la orden de prelación y comenzó... El orden. El orden de prelación, exacto. Y comenzó a mencionar, por un lado, el material, luego el temporal, y no llegué a tomar nota del tercero. Espacial y subjetivo. Materiales, qué se graba, espaciales, dónde se graba, temporales, cuándo se graba, y subjetivo, a quién se graba. Perfecto, muchas gracias. De nada. Entonces, acá, ¿ven lo que estoy proyectando? Sí, profe. Sí. Sí, se ve lo más bien, Juan. Notable. Como ven acá, ¿no? Empezamos por el artículo 1, título 4, dice, créase un impuesto anual sobre las rentas de fuente uruguaya de actividades económicas de cualquier naturaleza, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos en idioma español que subrayábamos el sujeto, el predicado, el verbo? ¿Sí? Bueno, acá si uno quiere subrayar lo que es el artículo 1, va a encontrar distintos aspectos del hecho generador solo en el artículo 1. Primero dice, creas un impuesto anual. Ya me está dando qué es anual. Temporal, material, subjetivo, espacial. Temporal. Temporal. Sobre las rentas. ¿Eso qué es? Renta. Una Sí. pregunta que no puedo, porque hace rato levanté la mano y ahora vuelvo a levantar. ¿Cómo hizo, en el buscador, qué puso para conseguir el texto ordenado, profesor? Porque no estoy consiguiendo. Título 4, texto ordenado en Google, y te salta enseguida info. Los que quieran hacerlo, háganlo. Yo los proyecto por facilidad, pero para que lo busquen ustedes después. Título 4, texto ordenado. El primer resultado es el de IMPO. Y dice texto ordenado 23, si no me equivoco. Del 2023.
Sí, yo Lo- la clase pasada les sugerí que ya lo fueran bajando, ¿viste? Por lo menos familiarizándose con la norma. claro, total. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, yo lo encontré con Sí, decreto profe. 101 del Lo encontré, 2024. sí, lo encontré. Decreto, perdón. 101 del 2024. Sí, puede ser, ese es el decreto que aprobó el texto ordenado nuevo, ¿no, Nati? Sí, es el decreto que aprobó el texto ordenado del 2023, en realidad. Claro, pero es un decreto del 2024. Sí, es un lío. Pero si ponen título 4, va a surgir lo actualizado y ahí van a llegar a lo que estamos nosotros ahora. ¿Sí? Entonces, dice impuesto, ya me está diciendo que es un impuesto, no es una tasa, no es una contribución. Me está diciendo que es anual, ya me está diciendo que es un impuesto desde el punto de vista temporal periódico. Me está diciendo que es sobre las rentas, y eso no me está grabando el consumo, el patrimonio, me está grabando rentas. Me dice de fuente uruguaya, ¿sí? Eso que es aspecto espacial, me está diciendo que va a haber un concepto de fuente uruguaya, ¿sí? De actividades económicas de cualquier naturaleza. Eso también es aspecto material, ¿no? Actividades económicas, ¿sí? Antes decía el IRIC actividades comerciales, industriales y de servicios. Como que era muy, si bien era amplio, estaba como bastante regulado actividades comerciales, industriales y de servicios. Ahora me dice actividades económicas de cualquier naturaleza, lo que marca una vocación de amplitud clara respecto de su antecesor, ¿no? O sea, está hablando de actividades económicas de cualquier naturaleza. Entonces, después, lo que hace las definiciones es definirme lo que es residente fiscal. Nosotros después vamos a hablar un poco del tema de residencia fiscal, pero vamos a primero, un segundo, saltearnos esto, un segundo. Un segundito. Pasamos como, más allá de que veamos después lo que es residencia fiscal y demás, y etcétera, y establecimiento permanente, vamos al hecho generador, a las rentas comprendidas, ¿no? Que ahora, antes era el artículo 2, y ahora el artículo 3, y ahora es el artículo 11. Esto todo cambió, que crean que creo que para nosotros es nuevo, es nuevo. O sea, no estamos, pero el texto ordenado se actualizó y cambió, ¿sí? Entonces, en lo que hace al aspecto material, ya me está diciendo, y este es importante, seguir este orden de prelación que yo les mencionaba, me habla que en primer lugar lo que está grabado son las rentas empresariales, ¿sí? Entonces yo lo primero que tengo que ver en ese orden de prelación es si mis rentas son empresariales, ¿sí? Después me dice el literal B que en defecto de, este es el orden de operación que hay que tener en cuenta, en defecto de, si no son empresariales, podrás estar incluido en el IRAE, en lo que hace al aspecto material, ¿no? Incluido en el IRAE cuando son asimiladas a empresariales por la habitualidad de la enajenación de inmuebles, ¿sí? Asimiladas a empresariales por la habitualidad en la enajenación de inmuebles. O sea que hay unas rentas que si bien per se para el legislador no fueron empresariales, se asimilan a empresariales en determinados aspectos de habitualidad de la enajenación de inmuebles, que después vamos a ver cuáles son. Y después me dice aquel vaso comunicante que yo les mencionaba al inicio. Las comprendidas en el IRPF, obtenidas por quienes opten por liquidar este impuesto, el IRAE, o por quienes deban tributarlo preceptivamente por superar el límite de ingresos que determine el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que dentro del aspecto material hay tres tipos de rentas comprendidas. Las empresariales, las asimiladas o aquellas que están en el IRPF, pero que en algunos casos en particular, no en todos, pueden optar por el IRAE o están incluidas preceptivamente en el IRAE. ¿Sí? Y si yo sigo y no estuve en las empresariales, no estoy en las asimiladas y no estoy en las que pueda optar o las que esté incluido preceptivamente, no estaré en este impuesto, pero probablemente estaré en otro, de los otros dos. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que vuelvo a lo mismo. La regla de todo o nada, desde hace 18 años, llegó a su fin. O sea, digamos, ahora básicamente está todo grabado, está todo comprendido, y hay que ver por qué lado estás comprendido.
de la imposición a la renta en su conjunto. ¿Sí? Entonces, lo que hace el artículo 12 es empezar a analizar cada uno de los 3 literales del aspecto material del hecho generador que les mencionamos antes. Y empezamos por rentas empresariales. El orden de prelación, esto es, el orden en el cual uno tiene que seguir para analizar este impuesto, no solo se da en lo que hace a rentas empresariales o siguiendo el orden de prelación en su defecto, las asimiladas, o siguiendo el orden de prelación en su defecto, las del IRPF que opten o preceptivas, sino que además es importante entender que el orden de prelación también se aplica dentro de las rentas empresariales. O sea, hay un orden de prelación a seguir dentro de las rentas empresariales. Entonces, si viene una persona a su estudio y les dice, yo tengo un negocio, ¿qué tributo? Ustedes van a decir, la verdad, me falta información. Ese negocio, ¿qué hace? Vendo zapatos. Perfecto. ¿Qué tributo? Me falta información. ¿Pero por qué? ¿Qué más quiere? ¿Usted lo vende con una sociedad o tiene una unipersonal, persona física que vende? ¿Sí? O sea, primera pregunta. ¿Sí? Bueno, yo tengo una sociedad. Perfecto. Me falta información. ¿Por qué? Porque me tiene que decir qué tipo de sociedad tiene. Bueno, yo tengo una sociedad comercial. Con eso le da, ustedes le van a decir, por lo que vamos a ver ahora, me falta información. Porque va a ver incluso qué tipo de sociedad comercial es la que usted va a realizar o realiza la actividad. ¿Sí? Entonces, para eso, entonces, vamos a ver que no solo qué tipo de actividad se realiza, sino además qué tipo de sujeto realiza la actividad es esencial o es medular para entender dentro del aspecto material del IRAE por dónde estoy incluido. ¿Sí? Entonces, el literal A, lo primero que hace es, un segundo, el literal A lo primero que hace es decir que dentro del aspecto material, dentro del aspecto material está el llamado IRAE forma jurídica. ¿Sí? Ese es el primer eslabón de la cadena, el IRAE forma jurídica. ¿Qué es el IRAE forma jurídica? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por la mera forma jurídica adoptada, en determinados casos, vas a estar incluido en el IRAE por todas tus rentas. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis en donde vamos a llegar vamos a hablar del mundo jurídico y también del mundo fáctico, como yo les digo, lo fenoménico, lo que ocurre en la realidad. En la realidad, nosotros, o sea, en el mundo jurídico, nosotros tenemos 3 tipos de rentas. ¿Sí? Las rentas puras de capital con K, digo, porque contablemente capital se hace con K, no es que le haya errado. Rentas puras de trabajo y las rentas que combinan capital y trabajo. ¿Por qué decimos que en el mundo jurídico hay 3 tipos de rentas? Porque en el mundo fáctico no hay. No hay. No hay. ¿A qué me refiero que no hay? Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un inmueble que doy en alquiler, o sea, yo soy arrendador, ¿eso qué les parece que es? ¿Es una renta de capital? ¿Es una renta de trabajo? ¿O es una renta combinada? La renta. Un arrendamiento es una renta De del capital. capital. Es una renta de capital inmobiliario, ¿no? O sea, el factor que produce la renta
es una renta de capital inmobiliario, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Sí, podríamos estar de acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y jurídico-tributario es una renta de capital. Desde el punto de vista fáctico, el trabajo que yo hice para mostrar el inmueble, limpiarlo, administrarlo, ¿eso es capital o es trabajo? trabajo. Es trabajo. Trabajo. O sea que en el mundo, desde el punto de vista fáctico, parecería que fuera una renta combinada, combina capitales, el alquiler, pero yo también lo mostré, lo limpié, lo pinté, ¿me explico? ¿Sí? Bien, o sea que hay como una convención terminológica desde el punto de vista jurídico que eso es una renta pura porque el factor predominante de obtención de la renta es el capital, pero en el mundo fáctico hay trabajo. Un abogado que presta su asesoramiento, su expertise, su cabeza, todo su bagaje conceptual en un caso, ¿es una renta de trabajo, les parece? Sí. Sí, ¿no? Combinada. 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 Jurídicamente hablando, ¿es de trabajo? Es de trabajo. Es de trabajo. Sí, Es es trabajo porque presta un servicio. El trabajo porque trabajo presta un porque el servicio de factor- su profesión. Exactamente. El factor de obtención de la renta es el trabajo. Sí, factor preponderante o ese trabajo. Pero el traje, la computadora, el estudio, el café, el auto que utiliza para ir a las audiencias, la moto, ¿todo eso es capital o es trabajo? Es capital. O sea que en el mundo fáctico es una renta combinada, ¿sí? Pero en el mundo jurídico es una renta de trabajo, ¿sí? Entonces, qué les quería manifestar? Que existen, perdón, y una persona que obtiene, que pone un plazo fijo en un banco y obtiene un interés del plazo fijo, ¿es una renta de capital, de trabajo? De capital. Capital. Pero el trabajo que yo me tomé en elegir el banco, en ver qué tasa se aplica, en hablar con la persona, en decirme si el banco revienta, me vas a dar la plata, mil cosas, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es trabajo, ¿tá? Entonces, pero en el mundo jurídico se considera una renta de capital mobiliario, un interés por un plazo fijo en un banco, ¿tá? Ahora, ¿qué es lo que termina sucediendo? Es lo que tenemos que llegar, que en el mundo fáctico o fenoménicamente hablando, no existen rentas puras. No existen rentas puras. Todas tienen algo de algo. Todas combinan. Pero en el mundo jurídico tributario sí existe hice todo este paréntesis que estamos dando el IRA de forma jurídica. Lo importante acá es, un segundo, estoy compartiendo de vuelta pantalla. Lo importante acá es que cuando yo voy al artículo 12 y veo las rentas empresariales y veo el literal A, que se dirá de forma jurídica, me dice, las rentas obtenidas por los siguientes sujetos, cualesquiera sean los factores utilizados. ¿Ven que lo subrayo ahí o se ve? El subrayado se ve, ¿no? Sí, se ve, se ve. Sí. Se ve, sí. Cualesquiera sean los factores utilizados. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? ¿Qué rentas quedan comprendidas por los siguientes sujetos? Y Las las de tres capital y las de trabajo. capital y trabajo. Todas, ¿no? Las Y puras de capital, las puras de trabajo y las que combinan capital y trabajo. No importa qué tipo de renta sea, que van a estar todas incluidas por estos sujetos. Por eso se llama IRAE forma jurídica, porque va a importar más la forma jurídica adoptada por el sujeto perceptor de la renta que qué tipo de renta obtenga. A la prueba está que el propio artículo 12 me lo dice en el literal A, cualesquiera sean los factores utilizados. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero entendiendo nosotros que jurídicamente hablando hay rentas puras de capital, aunque en el mundo fáctico exista trabajo, hay rentas puras de trabajo, aunque en el mundo fáctico exista capital,
en esa obtención de la renta, y hay rentas combinadas, y después vamos a ver en qué grado de combinación se tienen que dar. Ahora, usted mira, profesor, de vuelta, está bien que usted me diga que en el IRAE importa por qué lado estés incluido, pero ¿para qué me nombra las rentas puras de capital, las rentas puras de trabajo y las rentas combinadas si me está diciendo que en el IRAE de forma jurídica están todas incluidas? Y porque va a haber otras rentas después del IRAE de forma jurídica que no están todas incluidas. ¿Sí? Entonces es importante que yo después voy a tener que distinguir en este orden de prelación que sigo qué tipo de renta se obtenga, que se obtiene, porque no todas van a estar incluidas. En este caso en particular, en el IRAE de forma jurídica sí están todas incluidas. ¿Sí? Y ahí el IRAE de forma jurídica básicamente tiene 8 numerales, ¿sí? Que abarcan distintas situaciones de sujetos que van a estar incluidos en este impuesto por la forma jurídica. El primer sujeto que dice son las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, aún las en formación, a partir del acto de fundación o de la culminación de la transformación en su caso. Entonces me está diciendo que solo las sociedades anónimas, solamente ellas, van a estar incluidas en este numeral, y las sociedades en comandita por acciones, solo este tipo societario, solo este tipo social, solo estos dos tipos sociales van a estar incluidos en este numeral. ¿Sí? El numeral 2 me dice las restantes sociedades reguladas por la ley 16060 a partir de la fecha del acto de constitución o de la culminación de la transformación en su caso. Las sociedades de hecho se regularán por lo dispuesto en el numeral 8. ¿Sí? Y uno diría, bueno, ¿qué sentido tiene si tenemos tipos sociales regulados en la misma ley que dos numerales separados me lo distingan? ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene algún sentido? O sea, El tratamiento tendría... es distinto. ¿Cómo? El tratamiento que van a recibir va a ser distinto. ¿Quién habló? Barcelona. ¿Miguel? Sí. Sí, perfecto, Miguel. Exactamente. Ya me está anticipando que se distinguen las sociedades anónimas y las en comandita por acciones y las restantes sociedades, porque me está diciendo que aún dentro del IRAE, así sea en forma jurídica, pueden tener un tratamiento fiscal dentro del IRAE diferente. Y por ende, es importante, por eso yo les decía, cuando me decían, ¿qué actividad realizas con una sociedad comercial? No tengo toda la información. Necesito saber qué tipo social es, porque no va a ser lo mismo las posibilidades de tributación que tiene una sociedad anónima y una encomendada por acciones que las posibilidades de tributación dentro del incluso del mismo IRAE que tienen las restantes. Las restantes nos referimos, ¿no? SRL, colectiva, las encomanditas simples y así sucesivamente, ¿no? Las de capital industria y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, me dice además aún las en formación, porque se acuerdan que si bien no es un tipo social, hay un capítulo en la ley de sociedades comerciales que regula las sociedades en formación irregulares y de hecho. Las sociedades en formación, si ustedes recuerdan, son aquellas sociedades en que su íter constitutivo todavía no ha culminado. Está recién en formación, está en el acto de constitución y no ha terminado, ¿sí? Y después me dice, aún desde el acto de su fundación o de la culminación de la transformación en su caso. Antes decía el IRIC o de la transformación en su caso, ¿sí? Algunos veían la transformación como un acto, esto es la conversión de un tipo social en otro como un acto, y otros como más correctamente como un proceso que consta de distintos actos. Entonces había consultas de la DGI que decían que el tratamiento tributario de una sociedad convertida era cuando decidía transformarse, otros decían que era cuando se inscribía en el Registro Nacional de Personas Jurídicas, sección comercio, o en aquel momento el Registro Nacional de Comercio, ¿sí? Y otros decían que era cuando se determinaban las publicaciones, ¿sí? Distintos hitos, distintos actos dentro del proceso de transformación. Esa, digamos, variabilidad en las respuestas a lo largo de los años se traducía en una fuerte inseguridad, o sea, porque había discusiones en cuándo se consideraba perfeccionado el momento. Y acá se dice clarito
se mejora esto, se mejora la redacción de la norma para evitar cualquier tipo de discusión, se dice la culminación de la transformación en su caso. O sea, y el último acto que se requiere en la culminación de publicaciones. ¿Sí? Y las restantes sociedades de la ley 16060. O sea, hasta ahí está claro, yo estaría incluido en la ley 16060 y por ende estaré incluido en el IRA de forma jurídica, pero va a haber una diferencia entre ser sociedad anónima y comandante por acciones y ser una restante sociedad de la ley 16060. Después lo vamos a ver con un concepto clave que se llama concepto de contabilidad suficiente. Después lo vamos a ver. ¿Sí? Algo importante que a veces lo preguntan, ¿y las SAS? O sea, las sociedades por acciones simplificadas, ¿dónde están acá? Como ustedes saben, las SAS vinieron a la ley posterior, la ley de fomento del emprendedurismo, ¿sí? Y las SAS, básicamente lo que se dice en la normativa es que tienen el tratamiento de las sociedades personales, o sea, que no tienen el tratamiento de las sociedades anónimas y en comandita a efectos del IRAE, ¿sí? Se dice que tienen el tratamiento de las sociedades personales. O sea que si lo tuviéramos que incluir en un numeral, lo vamos a incluir más que nada en este numeral 2 a las sociedades por acciones simplificadas, que estadísticamente hoy son la gran mayoría de las sociedades que están actuando, que se están creando como nuevas en el derecho uruguayo. ¿Tá? Bien, después el numeral 3 me dice las sociedades agrarias, asociaciones agrarias, sociedades agrarias y las sociedades civiles con objeto agrario. ¿Sí? Estos son todos los formatos de sociedades y asociaciones previstos en la ley 17777, ¿no? La ley creada en el año 2003, que básicamente reguló y todo este tipo social que en la estadística es pocamente utilizado, pero cada vez más por algunas ventajas que tiene, que a veces son más conocidas por los expertos en derecho agrario que por los expertos en derechos societarios, a la realidad. Se utilizan poco, pero se ven, en el mercado se ven, y tienen algunas ventajas, incluso operativas y desde el punto de vista de gobernanza y demás que funcionan, pero son ese tipo de sociedades. ¿Sí? Después entramos a lo que ya adelantábamos al inicio, que puede haber no residentes que estén incluidos en el IRAE si cumplen determinado concepto. Y ahí tenemos el concepto de establecimiento permanente de entidad no residente. ¿Sí? Y ahí voy a empezar solo como comentario, ¿alguien sabe la diferencia entre una filial y una sucursal? Perdón, sucursal. ¿Alguien sabe? Puede ser que sea por el lado, profesor, que la sucursal es como donde se realizan más tareas, como el lugar más firme o registrado, y la No, filial es como que puede moverse. No. La no. filial va más No. por la casa matriz, en ese caso, y después se abren sucursales en otros países. Hay empresas internacionales que utilizan ese modelo. Claro, vamos a poner así, vieron la línea que dice, ¿no? Uruguay, exterior. La filial La depende de una... sucursal, perdón, Sí, la sí, sucursal es una extensión de la empresa matriz, digamos. claro, Y la filial es como independiente, es una entidad independiente, digamos. exactamente. De hecho es muy... la parte de traducción al inglés es muy patente, porque la filial se le dice subsidiary y a la sucursal se le dice branch. Branch con A, no con U. No esos almuerzos tarde o desayunos tarde con sangría o alcohol que viste que decía branch. No, este branch con A. Branch, ¿qué quiere decir? Rama. Rama. La rama, por definición, está unida al árbol. Por ende, la sucursal es una extensión, es un brazo, ¿sí? Es una rama
de la casa central del exterior, en este caso, ¿sí? La filial, y no tiene una persona jurídica, una personería jurídica distinta que la casa central. Son el mismo sujeto. Y eso tiene mucha relevancia. Por ejemplo, no hay separación patrimonial, o sea, por ejemplo, algo que es de público conocimiento. Citibank N.A. sucursal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Citibank Nueva York tiene una sucursal en Uruguay, pero es la misma persona jurídica que Citi Nueva York. Exactamente la misma persona jurídica, ¿sí? En cambio, en la filial, Santander, por ejemplo, ya que estamos con los bancos, es una filial. ¿Por qué? Porque Santander, la sociedad Santander, Banco Santander, básicamente, tiene una personería jurídica distinta, se constituyó una sociedad distinta de su casa central, ¿sí? BBVA, lo mismo. HSBC, lo mismo, ¿sí? Entonces, el tema es que esto es desde el punto de vista legal, jurídico, societario. Desde el punto de vista fiscal, la sucursal es un ejemplo de establecimiento permanente en Uruguay. ¿Qué quiere decir establecimiento permanente? Quiere decir que básicamente hay un sujeto con personalidad fiscal separada, eso lo puede hacer el derecho tributario al ser autónomo, que se constituye o se crea cuando tenemos un caso en donde no tenemos una sociedad separada. Porque si tuviéramos una filial y la filial fuera una SA, habríamos llegado a este numeral 4 del literal A del artículo 12, o ya estábamos No, no porque ya estaba comprendida dentro del A, en el numeral 1 el 1. del A. En el numeral 1 porque ya era una sociedad anónima. Llegamos a esto porque no siendo sociedad anónima es un ejemplo de establecimiento permanente. Establecimiento permanente, que es un concepto que básicamente tiene unos 160 años, de los conceptos más antiguos en la fiscalía internacional, viene de la tributación internacional, del derecho tributario internacional, que básicamente se creó para asignar potestad tributaria a el país donde estuviera radicado el establecimiento cuando el sujeto del país de la casa central decidía realizar una actividad mediante un lugar fijo de negocios. Y ese lugar fijo de negocios, la lógica es que el grado de presencia que tiene esas entidades del exterior con un lugar fijo de negocios en el país tenga una potestad de poder gravar esa renta. La lógica acá es diferente, porque si bien el concepto de establecimiento permanente es un concepto que se creó en la Fiscalía Internacional, a efectos de la tributación tiene un concepto de que un no residente podría estar incluido en el impuesto a la renta de no residentes y pasa a estar incluido en el IRAE siempre que sea establecimiento permanente. Entonces, y también está una lógica de principio de igualdad por la ley, en el sentido de que debería de alguna manera tener el mismo régimen de tributación una persona del exterior que decide constituir una filial, una sociedad que decide constituir una filial, que aquella que no decide constituir una filial, pero que tiene el mismo grado de presencia, de fijeza y de actividad que si fuera una sociedad. Entonces trata de decir, vamos a equiparar acá, vamos a tratarlos relativamente igual. Digo relativamente igual porque va a haber alguna diferencia, pero vamos a tratarlo relativamente igual. Pero Ese es un poco el leitmotiv de que exista este concepto. Sí. En limpio, perdón. La filial entonces va a tributar como una persona, o como una empresa residente en Uruguay, Correcto. porque es independiente de la matriz. Y la sucursal va a tributar como un establecimiento permanente porque no es independiente a la casa central. Porque no es Eso es, independiente, pero porque la normativa tributaria la hace independiente. se lo atribuye. Claro. La hace independiente. Bien. ¿Sí? La hace Gracias. independiente. Y la filial, en cambio, será aquella que, de acuerdo a la que forma jurídica tenga, porque yo podría perfectamente de la matriz constituir una SRL en Uruguay. Entonces ahí no entrará por el numeral 1, entrará por el numeral 2, porque es la restante sociedad de la ley 1777
En el caso de la SRL, recuerdan que a diferencia de la CCA, requerimos la presencia mínima de 2 socios. O sea que requerimos la presencia mínima de 2 socios. Además, otra cosa, las SRL generalmente, cuando, esto es un tema estadístico también, cuando las SRL están en Uruguay, que son propiedad de alguien del exterior, y no les extrañe que probablemente, estadísticamente hablando, esto es solo práctica del mercado, yo les digo, no les extrañe que atrás de ello esté un americano. Americano me refiero a estadounidense. ¿Por qué? Porque las SRL tienen la posibilidad, SRL uruguayas, ¿no? Tienen la posibilidad de que el americano aplique a un sistema, a una parte tributaria de su código de impuestos federal que no lo pueden aplicar con la CCA. Entonces, cuando ve una SRL con socios de afuera, casi le diría que de 7 de cada 10 casos son norteamericanos. ¿Por qué digo que generalmente se hace 7 de cada 10 casos y no todos? Y porque primero, requerís 2 socios. Segundo, todas las modificaciones del contrato social son modificaciones que tienen que modificar, todas las modificaciones, perdón, del régimen tienen que pasar por modificación del contrato social. Cuando uno aumenta el capital, tiene que modificar la SRL, el contrato. De repente, en el caso de la SA, existe el capital suscrito, el capital autorizado y el capital integrado. No hay que modificar el contrato todas las veces. Hay una intervención notarial, a veces muy agresiva, desde el punto de vista de las SRL, porque las SRL, a veces el montepío notarial está en proporción a un porcentaje de capital, o sea, puede ser carísima, o sea, es más lenta la SRL en ese sentido y requiere 2 socios. Entonces uno dice, ¿por qué a veces hay SRL? Porque probablemente Estados Unidos quiere aplicar un sistema que se llama check the box, que no importa, check the box, que solo aplica para las SRL y no para las SA, ¿no? Entonces, pero eso es una persona jurídica distinta y fiscalmente se trata dentro del numeral 1 o numeral 2. En cambio, los establecimientos permanentes, cuando veamos el concepto de establecimiento permanente, vamos a ver que se está abarcando a aquellos sujetos que sin ser una sociedad se le da personalidad fiscal independiente, a pesar de no ser una sociedad desde el punto de vista legal general, pero a efectos fiscales se los trata como un contribuyente separado. ¿Sí? A pesar de que acá no haya persona jurídica diferente desde el punto de vista legal. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Y se entiende que es que el derecho tributario le dé a un sujeto que no tenga personalidad jurídica del derecho común, le dé personalidad fiscal. Eso saben que se puede, ¿no? Saben que se puede. O sea, el Sí, derecho porque el tributario derecho tributario es autónomo. es autónomo e incluso el artículo 17 del Código Tributario te dice específicamente que la calidad de contribuyente podrá recaer en las físicas, en las jurídicas o en demás entidades a las cuales el derecho tributario de otras ramas le dé la calidad de sujeto de derecho. O sea, ¿qué está diciendo? Que se le puede dar la calidad de sujeto de derecho a otro sujeto que no tenga personalidad jurídica separada, ¿sí? Y eso en el IRAE ocurre más de una vez, ¿sí? Después vamos a ver establecimiento permanente, cuando veamos el aspecto subjetivo, vamos a verlo con detenimiento, ¿no? Después está los entes autónomos y servicios descentralizados que integran el dominio industrial y comercial del Estado. ¿Estos qué son? Las empresas públicas. O sea, las empresas públicas que integran el dominio industrial y comercial del Estado, que son básicamente las del artículo 220 de la Constitución, son contribuyentes de IRAE también. O sea, la UTE tributa IRAE, Antel tributa IRAE, y así sucesivamente. ¿Sí? Dominio industrial y comercial del Estado están grabados por impuestos, empresas públicas. ¿Sí? Después me dice los fondos de inversión cerrados de crédito. Fondos de inversión cerrados de crédito. ¿Alguien sabe qué son? ¿Alguien sabe o no? Los que no cotizan en bolsa. Los fondos de inversión abiertos tampoco cotizan en bolsa. Están regulados por el Banco Central, pero no cotizan en bolsa. De hecho, las que cotizan en bolsa generalmente, y también hay que diferenciar cotizar en bolsa de oferta pública, pero más allá de eso, la ley 16774, que es la ley de fondos de inversión, creó los fondos de inversión abiertos. Los fondos de inversión abiertos fueron
francamente muy poco utilizado durante los años. Hoy en día, claramente en el mercado hay dos fondos de inversión abiertos. Sura, que Sura, ustedes saben que además de ser una administradora de fondo de ahorro previsional, una compañía de seguros y un intermediario de valores, es un fondo de inversión abierto. Si ustedes recuerdan, a una persona archiconocida que incursionó en la política decía Sura, el único fondo de inversión regulado y autorizado por el Banco Central del Uruguay, ¿sí? Ese es un fondo de inversión abierto. Después vino el fondo Centenario, que es el fondo creado por una compañía que se llama Gletir, ¿sí? Ese también es un fondo de inversión abierto. Pero acá después de esa ley 16774, vino una ley, que es la ley 17.202, que creó el fondo de inversión cerrado de crédito, que básicamente son los FIX, se lo conoce como los FIX, FICC, fondo de inversión cerrado de crédito. Fue pocamente utilizado, pero básicamente ¿por qué? Y porque claramente desde el año 2003 entró la ley 17.703 en vigor, que es la ley de fideicomisos, y los fideicomisos han sido por definición, los patrimonios de afectación más utilizados en el mercado. Es bien cierto que los fondos de inversión abiertos sí han sido utilizados, pero tienen un tratamiento tributario totalmente distinto, hasta incluso un tratamiento tributario, vamos a hablarlo después, transparentes, son como transparentes a efectos fiscales, pero son un patrimonio de afectación, que no es el único. ¿A alguien se le ocurre algún patrimonio de afectación que no sea fondo de inversión o fideicomiso que exista en Uruguay? Viejo. Los fondos de ahorro previsional, ¿sí? Ese es el patrimonio de afectación regulado por la ley 16713 más viejo que existe. Los fondos de ahorro previsional. Pero estamos acostumbrados nosotros a hablar de las administradoras de fondos de ahorro previsional. Pero la administradora no deja de ser una sociedad administradora de un patrimonio de afectación. Esto es un patrimonio de afectación que tiene cuotapartistas o tiene cuotistas dentro de ese fondo, ese patrimonio de afectación, pero que son administrados por una sociedad administradora, ¿sí? Pero claramente, más allá de los FAP o fondos de ahorro previsionales o los fondos de inversión cerrados de crédito o los fondos abiertos, más allá de esto, los fideicomisos, que es el siguiente numeral, el numeral 7, son los más utilizados. Y ustedes recuerdan que fideicomiso fue creado por esta ley que yo les comentaba, 17.703, que básicamente es un patrimonio de afectación, no tiene personalidad jurídica diferente, o sea, no tiene una personalidad jurídica distinta de básicamente lo que es el fideicomitente o settlor, el fiduciario o trustee, porque esto viene de la figura del trust anglosajón, o el beneficiario, o los beneficiarios, sino que básicamente es un contrato que crea una propiedad fiduciaria, ¿sí? Que es la propiedad fiduciaria del artículo 9 de esta ley 17.703, pero sí a efectos fiscales es un contribuyente diferente. Les pongo un ejemplo. A efectos legales generales, si un fideicomiso maneja una cuenta bancaria, la cuenta bancaria en el banco está a nombre del fiduciario en calidad de fiduciario del fideicomiso XX, ¿sí? En cambio, a efectos fiscales, la cuenta bancaria como activo está en el patrimonio del fideicomiso. Si un fideicomiso maneja un inmueble, el inmueble está a nombre del fiduciario en calidad de fiduciario del fideicomiso XX, a efectos legales generales. A efectos fiscales está a nombre del fideicomiso, ¿sí? Y como ustedes saben, dentro de la ley de fideicomisos hay distintos tipos de fideicomisos. El fideicomiso de administración, el fideicomiso testamentario, el fideicomiso financiero de oferta privada o de oferta pública, ¿sí? Fideicomiso financiero que tiene que estar regulado, el de oferta pública, por un fiduciario que sea o un banco o una entidad administradora de fondos de inversión o un fiduciario profesional, de acuerdo al tipo de fideicomiso que estemos hablando. Y después está el fideicomiso de garantía, que como ven, ahí dice los fideicomisos con excepción de los de garantía, ¿sí? La ley de reforma tributaria 18.083, esta que nosotros mencionamos, claramente tiene básicamente
hasta, además de regular los impuestos y haber creado el IRPF y demás, tiene un artículo, alguna parte articulada de normas varias que modificó otras normas, como hasta la ley de sociedades se modificó la ley de fondos de inversión, y creó un artículo único, que es el artículo 54 de la ley 18.083, que regula lo que es el fideicomiso de garantía, y dice específicamente que la transferencia de bienes a un fideicomiso en garantía carecerá de efectos fiscales y el fiduciario seguirá computando los bienes fideicomitidos a título personal propio a efectos tributarios. ¿Por qué se les ocurre que se exceptuó al fideicomiso de garantía del tratamiento de los fideicomisos generales? ¿Qué les parece? Porque no tiene una renta, ¿no? No tiene ganancias, sino que está Bueno, constituido como garantía. diste un punto ahí relevante. Ahora vamos a... Puede tener una renta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo te digo algo que está tan de moda. El fideicomiso ganadero. Yo te digo que un fideicomiso ganadero que entra ganado, ¿no? Yo tengo que de alguna manera mantener ese ganado. Podría tener una renta por engorde, pero porque yo lo estoy manteniendo. No estoy administrando, lo estoy manteniendo. O el fideicomiso de garantía se pone dinero. Y bueno, yo si lo meto en un plazo fijo, podría tener un interés. Sí, sea la discusión que podría existir. Que sea con garantía en la... No sé, Nati, qué opinás de esto, pero que sea un fideicomiso con garantía en los papeles, pero que en la realidad no tenga algún tipo de renta y eso pueda desnaturalizar el fideicomiso, ¿sí? Y ahí es donde está la línea entre actos de mantenimiento y discusiones. No sé, Nati, qué opinás, o si te suena razonable que se pueda recalificar. Recording in progress. Excluye básicamente de numeral, y porque, claro, lo que se buscó es el fideicomiso de garantía. ¿Contra quién quiere competir? Yo, para realizar una función de garantía, tengo el fideicomiso de garantía, ¿y qué otro instituto en el derecho tengo? Perdón, el fideicomiso, vamos a decir, de garantía vendría a ser un préstamo hipotecario que se puede constituir en garantía No, ¿o no? ¿No es eso? no, justamente. Fideicomiso de garantía es un fideicomiso que se constituye con la función de garantía. ¿Sí? Entonces, ¿contra quién compite en el... si alguien dice, señor, me tengo que garantizar de una obligación, ¿qué alternativas tengo jurídicas? Le preguntan a Las ustedes. prendas. Prenda, hipoteca, de acuerdo a que sea, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a que bien sea, prenda con desplazamiento o prenda común, 2308 Código Civil, prenda sin desplazamiento, 17228, ley, ¿no? Hipoteca abierta y fideicomiso de garantía. Pero en la hipoteca, más allá de la prenda con desplazamiento, que es la prenda común, en la hipoteca y en la prenda sin desplazamiento, ¿hay un desplazamiento de bienes del deudor que da en garantía ese bien al acreedor? No, No, es un derecho real. no hay. No. Es un derecho real de garantía, ¿no? Un derecho real menor de garantía. Hay un gravamen sobre el bien o bienes, ¿sí? Si el fideicomiso de garantía implicara una transferencia, como implica el fideicomiso general, el fideicomiso de garantía hubiera estado en desventaja frente a las garantías tradicionales. Y por ende, por eso se exceptuó específicamente de ser tratado como un contribuyente separado. ¿Se entiende? Se exceptuó, ¿sí? Entonces, al haberse exceptuado, esa es la lógica por la cual se exceptuó. Y por ende, todos los fideicomisos, excepto el de garantía, son, básicamente son contribuyentes de IRAE, pero el de garantía no. Esa es un poco la lógica, ¿sí? Entonces, no soy sociedad anónima, no soy SRL o demás sociedades, no estoy
no soy establecimiento permanente, no soy ente autónomo, servicio descentralizado, no soy sociedad agraria o asociación agraria, no soy fondo de inversión cerrado de crédito, ni soy fideicomiso. Bueno, hay un numeral 8 que se agregó al final, en la ley de reforma, en el proyecto de Poder Ejecutivo no estaba, que son las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho están incluidas y las sociedades civiles están incluidas, es como si estuvieran incluidas, pero la excepción es tan grande que solo muy pocas quedan incluidas. ¿Sí? Vamos a pasar a verlo si quieren. Mira lo que dice. Las siguientes entidades, las sociedades de hecho y las sociedades civiles, ¿no? Acá. ¿No? No estarán incluidas en este numeral las sociedades integradas exclusivamente por personas físicas residentes. En el literal siguiente tampoco estarán incluidas sociedades integradas exclusivamente por personas físicas residentes o por entidades no residentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, es importante que las sociedades de hecho están incluidas en el IRAE por IRAE de forma jurídica. Ahora bien, cuando la sociedad de hecho está integrada exclusivamente por personas físicas residentes, no va a estar incluida en este numeral. Va a ser algo que se conoce como ERAR. La sociedad de hecho. ¿Qué quiere decir ERAR? Vamos a ver en el IRF. Entidad en régimen de atribución de rentas. O una sociedad que se conoce como transparente. O sea, va a atribuir las rentas a los integrantes de la sociedad. ¿Sí? Entonces, si es una sociedad que tiene personas físicas residentes, esa sociedad va a ser una ERAR a efectos y seguramente tribute IRPF. ¿Sí? Ahora, si es una sociedad de hecho, que por ejemplo la integra una persona física no residente y una persona física residente, esa sociedad de hecho va a estar en este numeral 8 incluida en IRAE. ¿Sí? IRAE, forma jurídica. ¿Me siguen? Y además me nombra otro caso que tiene nombre y apellido que me dice, tampoco están incluidas las sociedades de hecho que estén por personas físicas residentes, entidades no residentes, esto está todo en la norma, ¿no? Y que las rentas que tengan sean puras de capital. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una sociedad de hecho que tiene a Juan Bonet residente, a una sociedad panameña como no residente y tenemos un inmueble en Punta del Este que damos en alquiler. Bueno, esa sociedad de hecho no va a estar incluida en este literal y será una ERAR. Una ERAR. ¿Sí? Y tributaría IRPF. Y Juan Antonio Pérez Pérez, editorial La Ley, donde también se puede leer. Después está también de editorial La Ley, Tapa Roja, un libro coordinado por el actual director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Álvaro Romano, en donde también se puede leer esta parte. ¿Sí? Pero es importante que lean
cómo se ha entendido la combinación de capital y trabajo para poder determinar básicamente en qué tipo de rentas quedan incluidas. ¿Qué tipo de rentas quedan incluidas? ¿Sí? Entonces, visto que lo dimos intenso, vieron que es un tema, tiene sus puntas, ¿no? No es fácil, no es de cajón, con lo cual hay que leer. Para la clase que viene vamos a ver vamos a seguir con el aspecto material y vamos a ver los demás aspectos, pero sobre todo vamos a ver el tema de combinación de capital y trabajo para que ustedes lo puedan entender de mejor manera. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Juan, No, no te profe, olvides, perdón, la de que- pasar el código, no sé si... Sí, vos tenés, pues yo estoy con una tablet y tendría que tener la computadora abierta. ¿Vos tenés por casualidad para poder generarlo, ese código, desde ahí? Sí, abro Leva y lo mando por acá. Pero, seguí tranqui que lo busco por acá. Está, perfecto. Profesor, una Sí, pregunta. ¿Juan Antonio Pérez Pérez es el contador? sí, Ah, exacto, gracias. exacto. Y vamos a ver después el tema de cómo se ha entendido el tema de combinación de capital de trabajo en alguna sentencia del Tribunal de lo Contencioso, pero quiero que entiendan, la parte esta de combinación de capital es la parte que se mantiene, o sea, se mantiene en vigor, se mantiene en vigor la discusión, porque sigue teniendo la misma redacción, prácticamente en un 98% la misma redacción que tenía el IDIC. Y por eso estamos recomendando lecturas del IDIC para esta parte. ¿Sí? Ahora estaba viendo que hay gente que decía, se le trancaba gente, se ve, pero bueno, se escucha bien. Recién estoy viendo todos los mensajes. ¿Sí? Por algunos momentos quedó medio colgado, pero después se pudo seguir. Está, bueno, ok. Ahora si querés, si vos tenés, Nati, puras de capital y puras de trabajo. O sea, pregunta de Leandro, puras de capital, puras de trabajo. ¿Ah? Ahora les vamos a pasar la clave para que ustedes se registren la asistencia y con esta lógica nos vemos la clase que viene. Bueno, muchas gracias, ¿Puedo hacer profesor. una consulta? Muchas gracias. Sube la clase ahí. Vamos a subir en un aviso el link, una vez que yo pare de grabar, me va a generar un archivo y un link con una clave, y ese link con la clave lo subimos en Evasi. Ya acabo de compartir en el chat la contraseña para la asistencia de hoy. ¿La ven ahí? Yo la veo. Sí. ¿Sí? ¿Quedamos así? ¿Les parece? Profesor, disculpe. Buenas noches. Sí. Quería hacer una consulta. Hace unos días le escribí por Eva por el tema de si hay posibilidad de hacer el segundo parcial en otra fecha, ya que me voy a encontrar fuera del país en esa fecha que se estableció. Nada, te cuento. La realidad es que nosotros tenemos como por criterio, para mantener un poco de lógica con el tema, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el último parcial sí manejamos 2 fechas separadas? Pero ya hacerlo el primero no, por criterio ya no lo podemos hacer, lamentablemente. El último sí, era el último que habíamos Sí, sería el segundo parcial, sí. Pero el segundo hay 2 fechas, hay dos horarios. Vos no te hacen todo el día, ese es el tema. Claro, estoy fuera del país justo esa semana. Yo lamento, pero no lo podemos hacer, lamentablemente. Porque si no No se puede mover. Y porque si no, tendríamos que hacer muchas versiones de parciales y eso ya genera distorsiones y no queremos un poquito tratar de limitarlo todo eso, ¿no? En la medida de lo posible, dado que estamos incluso en una parte de no presencial y demás. Y hacerlo una semana antes tampoco. No sé, o de forma oral. Claro, pero sería cambio de fecha también. O un oral, digo, que no. Yo lo que quiero decir es que no es mala intención, sino que lo que es un grupo numerosísimo y imaginen si nos ponemos con todas las excepciones, ¿cuál es el límite? Entonces tenemos que de alguna manera ponerlo, ¿no? Yo entiendo todo lo que me estás comentando, pero lo tenemos que poner de alguna manera el límite porque si no
O sea, si hacemos una semana antes, ¿por qué no hacer 5 versiones de parciales? ¿O por qué no hacer un trabajo externo? Y empezamos con las excepciones y ahí es donde se nos empieza a desmadrar el tema y a que no sea lo más igualitario que se pueda. Eso es lo que tratamos, ¿no? Sí, yo comparto, Juan. Aparte, no es de mala voluntad, sino que fíjate que ese motivo tampoco implica que te justificarían la falta, porque eso, o sea, no es una cuestión médica o alguna certificación que a nosotros quizás sí nos habilitaría a tener que cambiar la fecha. Lamentablemente, un viaje al exterior o lo que fuere no es un motivo que Bedelía creo que nos habilite No como causal por eso. Pasa que hay veces que De nosotros mala voluntad. tenemos cintura y tratamos somos pro estudiantes, ¿no? Esa es la intención, pero una parte del pro estudiante es tratar de no generar muchas cuestiones que sean desiguales para otros, ¿no? Y siempre va a haber suspicacia de, bueno, sí, pero yo tuve una semana para estudiar, yo tuve otra. Entonces tratamos un poquito de no generar desigualdades. Perdón la cuestión, pero es así un poco. Sí, ¿alguna otra pregunta? Veo una mano levantada. Profesor, las fechas de los parciales son las que están en EVA. Perdón, de a uno, disculpe. Teali, Shirley, si querés vos primero. Sí, no, le quería consultar si las fechas de los parciales son las que están en EVA. Sí, es así. Gracias. De nada. Gómez. Gracias, profesor. Buenas noches. Se me cortó 30 segundos la clase y no sé si dijo algo de la modalidad de los parciales, del primer parcial, cómo va a ser. El segundo me imagino que obviamente, como lo dicta el reglamento, es presencial y seguramente de desarrollo, pero el primer parcial, ¿qué modalidad va a utilizar? Va a ser múltiple opción virtual. Ajá. Individual, obviamente, y virtual, ¿no? Sí, correcto. Bárbaro, muchas gracias, profesor. De nada, de nada. Graciela Pacheco. Buenas noches. Buenas noches. Es que no puedo marcar la asistencia yo porque Secor pongo, pero no me marca. No sé. ¿Todos los demás pudieron? Sí. Sí. Un Sí. cero, no es una Es O. un cero, no una O. Ah, Pegalo, copialo, Graciela, y lo pegás después. Buen dato. Porque el 0 y la O es matador cuando te ponen eso. Por eso, para no confundirte. Perfecto. Dale, buenas noches, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, Bueno, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.